Todo empezó en un centro de conservación privado en Sudáfrica. Oficialmente, su propósito era preservar especies. Extraoficialmente, era un circo biológico para millonarios aburridos. Allí, en medio de barrotes, genética forzada y egos más inflados que elefantes en esteroides, nació Ícaros. Su madre era una leona angoleña robusta. Su padre, un león del Atlas traído ilegalmente. No se trataba de amor, ni siquiera de zoología. Era un experimento. Primer día, Ícaros fue distinto. Pesaba el doble que sus hermanos y los aplastaba sin querer al dormir. Cuando abrió los ojos, no lloró, rugió. Y no fue un rugido normal, de esos que se graban para documentales bonitos. Fue una vibración gutural, grave, como si algo viejo y peligroso hubiera despertado en él. Los cuidadores lo llamaban el tanque. Algunos no se acercaban sin escopeta. Lo alimentaban con filetes premium, suplementos proteicos y, a veces, con presas vivas para estimular sus instintos. No necesitaba estímulo. A los 6 meses ya no cabía en su jaula. A los 9 había matado a 2 machos adultos del recinto vecino por aburrimiento. Nadie sabía qué hacer con él, pero todos sabían que no duraría ahí mucho tiempo. En algún momento, el proyecto fue cancelado. Presiones legales, activistas, escándalos financieros. Y como suele pasar en estos casos, los animales fueron trasladados discretamente o vendidos al mejor postor. Ícaros, sin embargo, desapareció. Literalmente. Una noche, durante una tormenta eléctrica, rompió la cerca electrificada y se esfumó en la oscuridad como un espectro de músculo y furia. Lo buscaron por semanas. Helicópteros, drones, recompensas. Nada. Algunos decían que había muerto. Otros, que lo capturaron y lo tenían oculto. Pero los rastros eran claros: ovejas devoradas, ganado desmembrado, rugidos grabados a kilómetros de distancia. Ícaros no se había ido, se estaba preparando. Y si crees que esta historia ya es intensa, espera a ver lo que viene. Suscríbete y sigue explorando con nosotros el camino de la bestia. Durante más de un año, Ícaros se convirtió en un susurro. Los informes eran fragmentados, un rugido en la distancia, una cerca destrozada, un rastro de huellas gigantes que se perdían entre la hierba alta. Nada concreto, nada verificable, pero el patrón era claro. Donde aparecía Ícaros, algo moría. Y no siempre eran animales. En 3 ocasiones encontraron camionetas volcadas, puertas rasgadas, como si un dios hubiera pasado por ahí con garras. La mayoría de los expertos optó por el escepticismo. Probablemente son varios leones, decían. El público tiende a exagerar. Pero entonces aparecieron los videos, cámaras trampa activadas por casualidad, imágenes granuladas de una criatura enorme, con una melena desproporcionada y una marcha lenta, como si cada paso fuera una sentencia. Ícaros no corría, no necesitaba. Su presencia bastaba para congelar el paisaje. En una grabación especialmente perturbadora, lo vemos observando una cámara por más de 1 minuto. No gruñe, no ataca, solo mira, como si supiera exactamente lo que era. Luego se da la vuelta y desaparece en la maleza. Esa mirada, directa, calculadora, casi humana, fue suficiente para que varios conservacionistas abandonaran el proyecto. Dijeron que estaban estudiando a un animal, pero que parecía estudiar de vuelta. Los ataques aumentaron, pero no en frecuencia, en precisión. Ícaros no atacaba al azar. Desactivaba corrales eléctricos, esquivaba puestos de vigilancia, seleccionaba objetivos vulnerables. Era como si entendiera mapas, como si alguien o algo le hubiera enseñado a analizar debilidades. El fenómeno llegó a tal punto que algunos lo compararon con depredadores históricos como el león de Tsavo, solo que más grande, más metódico y mucho más resentido. Y sí, se empezó a hablar de resentimiento, porque Ícaros no mataba por hambre.
Muchos cadáveres aparecían intactos, algunos con mordidas quirúrgicas, otros solo aplastados. Un biólogo en estado de agotamiento mental lo resumió así: no caza por comida, caza para enviar un mensaje y no sabemos a quién. Las comunidades rurales entraron en pánico. Los medios locales empezaron a llamarlo la máquina. Otros lo llamaban el demonio león. Pero en todos los relatos había un punto en común. Ícaros nunca atacaba dos veces el mismo lugar, como si siguiera un plan, como si tuviera una agenda. Y en esa agenda, los humanos estaban tachados. La comunidad científica se dividió. Algunos pedían cacería inmediata, otros proponían capturarlo vivo, como si fuera un fósil viviente. Y luego estaban los que decían que lo mejor era dejarlo en paz, que si Ícaros era lo que sospechaban, provocarlo era una pésima idea, porque hasta los dioses antiguos sabían cuándo dejar de provocar a una bestia. Entonces vino la señal más clara de todas. Un helicóptero de patrulla desapareció en un vuelo de rutina sobre una zona afectada. Días después, hallaron los restos en un barranco. Las hélices estaban dobladas, las puertas arrancadas. No había marcas de explosivos, solo garras, grandes, profundas, imposibles. Fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta: esto ya no es un león, es una declaración de... Ícaros no fue visto durante más de 8 meses. Ninguna imagen, ningún rugido, ningún cuerpo. Silencio absoluto. Algunos respiraron aliviados. Otros sabían lo que eso realmente significaba. Se estaba desplazando, observando, o peor, esperando. Porque todo depredador sabe cuándo esconderse, pero solo los más peligrosos saben por qué. La calma se rompió gracias a un dron agrícola. Sobrevolaba una planicie al norte de Tanzania cuando captó una imagen que, en otro contexto, habría parecido un efecto especial barato. Un león descomunal, caminando solo por un camino de tierra, con la cola arrastrando como si el mundo entero le perteneciera. Alrededor, silencio. Ningún otro animal, ni siquiera aves. El video se volvió viral. Monstruo en África, decían los titulares. ¿Experimento escapado?, preguntaban los tabloides. Los científicos más serios se negaban a comentar. Pero en foros cerrados comenzaron a surgir las comparaciones: tamaño incompatible con pantera leo tradicional, musculatura parecida a felinos extintos, comportamiento que recordaba a cazadores solitarios, y lo más inquietante, unos ojos que no apartaban la mirada de la cámara. Se enviaron equipos para rastrearlo, pero lo que encontraron fue peor que la bestia: una sabana muda, sin ñus, sin cebras, sin hienas, solo marcas de arrastre, fragmentos de huesos y un patrón. Los cadáveres estaban alineados, a veces en círculo, otras en fila, como si alguien o algo los hubiera dispuesto con intención. Aquello no era caza, era mensaje. A estas alturas, el nombre Ícaros ya había cruzado fronteras. Era tema de podcasts, teorías conspirativas, camisetas. Pero en el corazón del Serengeti, donde los animales aún dictan las reglas, el nombre se susurraba con miedo. Algunos guías se negaban a entrar en ciertas zonas. Otros hablaban de un león con sombra de 2, como si su reflejo fuera más grande que su cuerpo. Una grabación hecha por turistas lo confirmó. Ícaros cruzaba una carretera al atardecer. Los vehículos se detuvieron. Nadie tocó la bocina, nadie respiró. Pasó lento, con una mirada que no pedía paso, lo exigía. Uno de los turistas lloró después, sin saber por qué. Otro tuvo pesadillas durante semanas. Todos coincidieron en lo mismo: nunca habían visto algo así. Y tal vez eso es lo que separa a Ícaros de los demás. No solo impone por fuerza, sino por incomodidad. Algo en él activa un instinto antiguo. Un recordatorio de que los humanos no dominamos la tierra, solo vivimos en ella, hasta que algo más fuerte la reclame. La pregunta entonces cambió. Si Ícaros había regresado, ¿qué buscaba exactamente? ¿Territorio? ¿Venganza? ¿Soledad? ¿O, como algunos temían, buscaba ser el último, el único?
el final de una línea que nunca debió cruzarse. Cuando un depredador actúa fuera del patrón, se encienden alarmas, pero cuando empieza a romper las reglas del propio instinto, los científicos llaman a reuniones urgentes. Ícaros no solo era un león anormal por su tamaño, lo era por su comportamiento. No marcaba territorio como los demás, no rugía para advertir, no descansaba durante el día y, lo más inquietante, parecía evitar peleas innecesarias, como si supiera que no había rival digno. En una de las zonas más afectadas, los investigadores colocaron cebos con cámaras térmicas, esperando registrar su aproximación. Lo que captaron fue inquietante. Ícaros se acercó, olfateó la trampa y luego miró directamente al lente infrarrojo. Permaneció inmóvil durante 30 segundos. Luego, con una sola garra, desactivó el mecanismo y se marchó, como si no tuviera interés en la presa, como si ya hubiera entendido todo. Aquello no fue una reacción animal, fue una declaración. El video fue analizado por etólogos, expertos en inteligencia animal y hasta exmilitares. Todos llegaron a la misma y absurda conclusión: Ícaros no cazaba por comida. Estaba testeando comportamientos humanos. Medía tiempos de respuesta, patrones de patrullaje, rutas de vigilancia. Era como un operativo encubierto, con melena. En otro incidente, una manada de leones jóvenes se cruzó con Ícaros en las planicies centrales. Solo uno sobrevivió. No hubo lucha prolongada. Las marcas en los cuerpos eran precisas, limpias, como cortes quirúrgicos. El que escapó, una hembra joven, fue encontrada días después, temblando entre las sombras, sin heridas físicas, pero sin voz. No rugía, no comía, solo miraba el horizonte como si esperara que él volviera. A partir de ahí, muchos comenzaron a sospechar lo impensable, que Ícaros no solo estaba eliminando amenazas, estaba desmantelando jerarquías. Cada manada que abandonaba su territorio dejaba un vacío. Y en ese vacío, Ícaros no entraba, no lo reclamaba, solo lo dejaba como advertencia. Era un león que no quería reinar, quería que nadie más lo hiciera. Un zoólogo suizo lo resumió con amargura en una entrevista. Este animal no busca dominar el ecosistema, busca colapsarlo. Ícaros no quiere liderar el ciclo natural, quiere romperlo. Algunos activistas pidieron una solución no letal, otros propusieron envenenar cadáveres para detenerlo. Ningún plan funcionó. Ícaros era una sombra que ya conocía todos los caminos. Un espectro que no dejaba rastro salvo el silencio. Y el silencio, en la sabana, es el sonido más aterrador. Entonces, llegó la noche en que un grupo de cazadores furtivos entró a su zona. Querían vender trofeos, no salieron. Lo único que se encontró fue un teléfono con una foto borrosa, ojos brillando en la oscuridad, muy cerca del lente, y una figura demasiado grande para ser real. Nadie más volvió a tocar esa zona. Porque al final, Ícaros no era un animal fuera de control. Era el síntoma de algo más profundo. Una respuesta violenta de la naturaleza a siglos de abuso. En el Serengeti, todo está conectado. Un movimiento en la cadena trófica genera respuestas en cascada. Pero lo que provocó Ícaros no fue una reacción. Fue un colapso. Hienas, leopardos, incluso elefantes, comenzaron a evitar ciertas áreas, no por escasez de agua, no por falta de alimento, sino por algo que la ciencia no puede medir: miedo, un miedo antiguo, genético, el tipo de miedo que hace callar hasta a los rugidos. Por primera vez en años, manadas de leones enteras abandonaron territorios ricos en presas. Se desplazaban en silencio, con las orejas bajas, como si huyeran de una tormenta que no se ve, pero se huele. Algunas se dirigieron a zonas controladas por humanos, otras desaparecieron por completo. La pregunta se volvió inevitable: ¿qué clase de criatura hace que un león renuncie a su trono? Las cámaras trampa captaron algo aún más desconcertante. Ícaros no se alimentaba de sus víctimas. A veces ni las tocaba, solo las mataba,
y luego desaparecía entre la hierba, dejando los cuerpos como marcas en un mapa. Era como si estuviera limpiando el tablero antes de iniciar una nueva partida. En algunos registros nocturnos se le ve rodeado por hienas. No les gruñe, no las persigue, solo las mira, inmóvil, hasta que ellas se dispersan, vencidas por algo que no comprenden. Una de ellas se acercó demasiado, la aplastó de un zarpazo, no por hambre, no por defensa, solo porque los estudios sobre el impacto ecológico empezaron a revelar un patrón aterrador. La fauna estaba reorganizándose alrededor de Ícaros. Las rutas migratorias cambiaban, las madrigueras se desplazaban, incluso los insectos parecían evitar ciertas áreas, como si toda la sabana supiera que algo estaba mal, como si la misma tierra pidiera permiso antes de vibrar bajo sus patas. Un equipo de investigadores describió su recorrido como una zona de exclusión móvil. Donde Ícaros pasaba, todo se detenía. Los pastizales quedaban intactos, pero el aire denso, como si el oxígeno se negara a participar. Un documentalista australiano lo comparó con una mancha viva de respeto absoluto. Y sin embargo, Ícaros no se detenía, no formaba manada, no criaba descendencia, no defendía territorio, era un depredador sin anclaje, sin propósito visible, un león que no buscaba equilibrio, sino ruptura, un terremoto con melena, un mito que no necesitaba contarse, porque ya se escribía en huellas y cadáveres. Mientras tanto, las autoridades intentaban encubrir la situación. Se hablaba de comportamiento atípico, caso aislado, león hipermasculino. Pero cada noche un nuevo silencio aparecía en el mapa, un silencio largo, grave, como el preludio de una extinción voluntaria. Ícaros no rugía, dictaba, y cuando un animal impone su presencia al punto de reorganizar el instinto ajeno, ya no es fauna, es leyenda biológica. Y las leyendas, como las tormentas, no se explican, se sobreviven. La mayoría de los documentales sobre leones se centran en su fuerza, su caza, su jerarquía. Pero con Ícaros, la pregunta cambió. ¿Cuánto podía entender? Porque su comportamiento desafiaba toda lógica instintiva. No respondía al hambre, ni al celo, ni al territorio. Respondía al análisis, como si cada acción fuera el resultado de una evaluación estratégica, una inteligencia fuera de categoría o fuera de especie. Un grupo de etólogos propuso una hipótesis incómoda, que Ícaros había desarrollado cognición avanzada como resultado del aislamiento extremo, la manipulación genética y la exposición al estrés desde su nacimiento. En resumen, lo habíamos fabricado, pero sin querer lo habíamos enseñado también a pensar como nosotros y a despreciarnos por ello. En uno de los laboratorios que estudiaban su rastro, se analizaron patrones de ataque comparándolos con mapas militares. La conclusión: Ícaros operaba como una fuerza de sabotaje, nunca repetía rutas, atacaba infraestructura débil, se desplazaba con la lógica de alguien que quería desestabilizar, no conquistar. Un analista de seguridad internacional lo llamó el mejor comandante que nunca existió. Pero no era solo estrategia, era lenguaje. Ícaros dejaba marcas, no las típicas de un león, rasguños en lugares altos, huesos perfectamente ordenados, heces posicionadas como señales. No era casual, era comunicación, no para otros leones, sino para nosotros. Un investigador escribió en su diario: creo que Ícaros intenta decirnos algo, pero no sé si quiero entenderlo. Las grabaciones térmicas revelaban pausas largas en sus movimientos. A veces se detenía durante horas frente a una loma o un árbol solitario. No vigilaba, no cazaba, observaba, como si pensara, como si recordara. Y eso fue lo más perturbador, la sospecha creciente de que Ícaros tenía memoria no de su vida, sino de lo que le hicieron. En una ocasión se le vio junto a una valla electrificada. No la tocó,
Solo caminó a lo largo de ella, de un extremo al otro, durante casi 2 horas. Luego se detuvo frente a la cámara y se sentó, como si esperara, como si desafiara. Fue un gesto simple, casi humano, y sin embargo, heló la sangre de todos los que lo vieron. Los expertos empezaron a dividirse. Algunos pedían capturarlo y estudiarlo como un fenómeno único. Otros querían eliminarlo antes de que se volviera aún más impredecible. Pero hubo una tercera corriente más filosófica, más inquietante. Aquellos que creían que Ícaros no debía ser entendido ni contenido, sino respetado, como se respeta a un volcán que todavía no ha hecho erupción. Porque Ícaros no era solo un animal modificado, era un espejo, una criatura nacida de la arrogancia humana que había aprendido a vernos sin admiración, sin miedo y sin necesidad. No era un error, era la consecuencia. Y mientras discutíamos cómo actuar, Ícaros seguía moviéndose, sin apuro, sin ruido, como una sombra larga al final del día. No necesitaba un plan, él ya era el final de todos los nuestros. Durante siglos, los leones fueron símbolo de poder, de realeza animal, pero Ícaros no heredó un reino, lo incendió. En su paso, no dejó sucesores. Ningún macho intentó ocupar los territorios vacíos. Ninguna manada estableció dominio donde él pisó. Era como si todos entendieran que ese espacio ya no pertenecía al ciclo natural, pertenecía al mito, y los mitos no se comparten. Se le siguió viendo esporádicamente. A veces, solo un rastro de huellas gigantes en el barro. Otras, una silueta imposible cruzando una colina al atardecer. Nunca se le veía 2 veces en el mismo lugar, y cada aparición coincidía con un nuevo vacío, no de animales muertos, sino de animales ausentes, como si Ícaros no cazara, sino exorcizara. Un guía local dijo una vez: cuando un león ruge, responde el ecosistema, pero cuando Ícaros camina, responde el silencio. Y tenía razón, porque las noches en su zona eran diferentes, sin grillos, sin búhos, sin viento, como si hasta el aire temiera incomodarlo. En las reservas más alejadas empezaron a encontrarse carcasas de leones alfa con heridas limpias, precisas. Algunos aún tenían comida en el estómago. No fueron emboscados, no fueron desafiados, fueron ejecutados, sin aviso, sin ruido, como si Ícaros hubiera decidido que la figura del rey ya no tenía lugar en su nuevo orden. Y sin embargo, nunca ocupaba esos lugares, nunca marcaba, nunca se apareaba, nunca construía. Era un destructor sin ambición, un león sin dinastía. Su reinado era un fantasma, se sentía, pero no se veía, y eso lo hacía más absoluto, porque nada amenaza tanto como lo que no necesita quedarse. Algunos intentaron racionalizarlo. Quizás está enfermo, tal vez busca algo que no entiende. Pero la verdad era más incómoda. Ícaros parecía entender perfectamente lo que hacía, y lo hacía porque podía, porque ningún otro ser vivo en su entorno era capaz de detenerlo, o siquiera de mirarlo a los ojos. Documentalistas empezaron a llamarlo el último rugido. Otros, más cínicos, lo veían como una anomalía que tarde o temprano desaparecería. Pero Ícaros no desaparecía. Se diluía en el paisaje como una sombra antigua, esperando, no por venganza, no por justicia, sino por algo más básico, instinto, uno que ya no respondía a la vida, sino a su legado, porque Ícaros no era el nuevo rey de la sabana, era su epitafio, una figura esculpida en cicatrices, hueso y músculo, el eco de lo que fue y de lo que ya no será. Y mientras los leones reales se extinguían, Ícaros seguía caminando, no para gobernar, sino para borrar el concepto de trono. Durante meses, todos los esfuerzos se concentraron en un solo objetivo: rastrear a Ícaros, la criatura imposible, el depredador fuera de escala. Pero quizá el error más grande fue asumir que era un ejemplar único, un accidente genético, un monstruo solitario. Porque si hay una pregunta que flota como un veneno en los pasillos científicos,
y que nadie quiere formular en voz alta es esta. ¿Y si no está solo? Las cámaras trampa registraron más de lo que los informes oficiales admiten. Huellas dobles, movimientos simultáneos en puntos distantes, rastros que divergen y luego se cruzan. Incluso una toma borrosa en la que, por un segundo, dos siluetas enormes aparecen en la misma ladera. Una se detiene, la otra se gira, y entonces la imagen se corta. Algunos expertos argumentan que se trata de confusión, que hay otros leones grandes en la región, pero nadie ha podido demostrar que otro animal tenga la estatura, la densidad ósea ni el comportamiento de Ícaros. Y sin embargo, los rumores persisten. Guardaparques que escuchan rugidos dobles, campesinos que ven ojos de fuego en direcciones opuestas. Incluso pastores que reportan ataques sincronizados en distintas aldeas. Una hipótesis emergente, vetada en círculos académicos, plantea lo impensable, que Ícaros no fue el único producto del experimento genético, que hubo otros, que quizás fue parte de una camada o de una línea de cría. Algunos fueron sacrificados, otros simplemente escaparon. Si esto es cierto, Ícaros no es una anomalía, es el primero. El patrón de desaparición de fauna no se limita ya a Tanzania. Hay informes dispersos en Zambia, Mozambique, incluso en el sur del Congo, todos con el mismo sello. Ataques precisos, sin consumo de carne, con rastros desproporcionados y absoluta falta de sonido previo. Como si las víctimas no hubieran tenido tiempo ni de entender que estaban siendo cazadas. Un investigador retirado lo dijo sin rodeos. Estamos dejando de ser los observadores, ahora somos la presa, y ni siquiera sabemos de cuántos. Nadie quiso publicar su teoría. Pero en redes filtradas por exempleados de reservas privadas, algunos datos coinciden demasiado bien. Las zonas de silencio ecológico crecen y se conectan. Los más escépticos aseguran que es paranoia, que Ícaros es un fenómeno aislado y que el miedo colectivo está generando duplicaciones. Pero como dijo un filósofo africano, cuando toda la sabana calla al mismo tiempo, no es superstición, es advertencia. Y si Ícaros no es una anomalía, sino un heraldo, el primero de una nueva estirpe de depredadores que ya no obedecen el equilibrio, sino que lo redibujan a su manera, una especie que no se reproduce, no negocia, no deja herederos, solo deja espacio, espacio vacío. Ícaros ya no aparece. No hay imágenes nuevas, no hay rugidos, ni siquiera cadáveres, solo una ausencia densa, como si el aire que lo contenía se hubiese replegado, cansado de sostener tanto peso. Algunos dicen que murió, otros creen que simplemente decidió detenerse. Pero en la sabana su sombra sigue ahí, no proyectada por el sol, sino por la memoria. En una región remota, una cámara captó su rastro más reciente. Una sola huella gigantesca marcada en tierra seca. Alrededor, ninguna otra pisada, como si hubiera caminado solo una vez más y luego se hubiese desvanecido. Los animales han comenzado a volver, lentamente, pero lo hacen con cautela, como si supieran que el terreno aún no les pertenece. Los investigadores siguen divididos. Algunos sostienen que Ícaros fue una aberración biológica que simplemente se extinguió. Otros creen que se retiró a propósito, que su tarea había terminado, que vino a recordar algo que habíamos olvidado, que no todos los monstruos nacen en las sombras. Algunos los construimos con presupuesto, arrogancia y jaulas. En algunas aldeas todavía se cuentan historias a los niños, no sobre el león feroz, sino sobre el que caminaba sin hacer ruido, que no cazaba por hambre y que no dejaba huesos, solo silencio. Lo pintan en las rocas con trazos rojos, enormes, como si todavía temieran que oír su nombre pudiera traerlo de vuelta. Un documentalista encontró un tronco arañado con precisión, al lado una piedra colocada cuidadosamente encima de otra. No tenía sentido zoológico. No tenía explicación etológica, solo parecía
simbólico, como un cierre o como una firma. En la Universidad de Pretoria, un grupo de biólogos propuso cerrar oficialmente el caso Ícaros, declararlo evento cerrado. Pero uno de ellos en privado dijo: cerrar este archivo es como apagar una alarma sin saber de dónde viene el fuego. Y tal vez esa sea la huella más profunda de Ícaros. No la física, no la ecológica, sino la conceptual. Un recordatorio de que la naturaleza no es un parque temático y de que, en el momento menos esperado, puede enviar un rugido con 360 kilos de músculo y un mensaje. Si alguna vez vuelves al Serengeti y sientes que el viento se detiene, que los pájaros callan, que los búfalos se repliegan sin razón, detente, observa, no corras, porque tal vez no veas nada. Pero si hay algo que Ícaros enseñó al mundo, es que el verdadero poder no necesita presentarse. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros al contarla, suscríbete a Instinto Alfa para más relatos como este. Comparte este video, porque mientras más personas conozcan la leyenda de Ícaros, menos solos estaremos cuando vuelva.